venido llevando cristianos frente a tiempos peligrosos. Hoy tratamos el tema bajo esta serie: limpiemos nuestra conciencia. Limpiemos nuestra conciencia. Entre paréntesis, deseamos leer del libro de los Hechos, capítulo 24, el verso 16. ¿Estamos en el pasaje? Hechos 24, el verso 16. Palabras del apóstol Pablo. Vamos a leerlo juntos de manera unánime, este verso 16. Todos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria a Dios. Una vez más, leamos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria a Dios. Qué lindo es tener una conciencia así, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y eso procuraba siempre el apóstol Pablo. Limpiemos nuestra conciencia. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias te damos esta noche, este tiempo de bendición, siempre que lo tomamos para estudiar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que una vez más ministres tú nuestras vidas por tu palabra. Gracias por hacer la obra de la enseñanza y edificarnos, redarguirnos, corregirnos con tu verdad. Lo rogamos dándote las gracias en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice: amén. Limpiemos nuestra conciencia. La mejor palabra para describir los feroces dardos de la acusación lanzados a la conciencia no liberada es la palabra tormento. Tormento. Los dardos de acusación dirigidos a una conciencia no liberada causan tormento. Una vez que hemos permitido y creemos en Dios para limpiar nuestras conciencias, Satanás pierde el blanco. Gloria a Dios. Una vez que hemos permitido y creemos, diga creemos, en Dios para limpiar nuestras conciencias, Satanás pierde el blanco. Sin embargo, mientras la conciencia no esté limpia, le quedan esperanzas de poder seguir atormentándonos. Arroja dardos acusadores a fin de mantenernos bajo una constante vergüenza. Es lo que le posibilita a Satanás el poder seguir atormentándonos cuando la conciencia no está limpia. Entonces él puede seguir arrojando dardos acusadores
a fin de mantenernos bajo una constante vergüenza. Por otro lado, podemos confesar sinceramente nuestro pecado y alejarnos del mismo, y sin embargo todavía estar luchando con una conciencia culpable. ¿Le ha pasado esto? Con frecuencia le llevamos a Dios nuestras confesiones para encontrar el perdón, pero no le llevamos nuestra conciencia para que la limpie. Entonces debemos pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados para encontrar el perdón, pero también debemos llevar nuestra conciencia para ser limpiada. Cuando no lo hacemos, esto deja nuestra conciencia bajo el ataque y misericordia de Satanás, el acusador. Algo que distingue al diablo, Satanás, es el acusador. Así se lo menciona en Apocalipsis 12, verso 9 al 10. Llamado Satanás el acusador. Este pasaje en Apocalipsis 12, verso 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es el gran acusador. Y una conciencia no llevada ante Dios para ser limpiada es una conciencia que queda bajo el ataque sin misericordia del acusador Satanás. En sus notas viene una pregunta. Dice: ¿se ha arrepentido del pecado y todavía ha luchado contra una conciencia culpable? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Se ha arrepentido de un pecado, pero luego todavía como que lucha contra una conciencia culpable. De ser así, ¿de qué manera le afectó su conciencia culpable? ¿Verdad? Puede haber pesar, falta de gozo. No sé cómo contestó, ¿verdad? ¿Se ha arrepentido del pecado y todavía ha luchado contra una conciencia culpable? ¿Sí o no? Me acordé yo otra vez de ese compañero del seminario, que después sería pastor en Quito. Y una noche que fui al seminario para estudiar en la biblioteca, tenía que hacer un trabajo de investigación. La biblioteca la atendía creo como hasta las 10 de la noche. Entonces en la noche yo subí a buscar unos libros, y él se me acercó ahí en la biblioteca y me dijo: quiero compartirte algo, ¿tienes un tiempito? Y claro, era un buen compañero. Entonces él me decía esa noche en el seminario: hice algo mal, dice él, hice algo que no estaba bien, me decía, pero ya lo confesé a Dios. Y yo lo miraba y dice: pero me sigo sintiendo mal. Con esto tiene que ver
se ha arrepentido del pecado y todavía ha luchado contra una conciencia culpable. Amados, una conciencia culpable antes del arrepentimiento sincero es el resultado de la convicción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha descendido para traer convicción de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando la persona no se ha arrepentido, está en su pecado, una conciencia culpable antes del arrepentimiento es el resultado de la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo quiere llevar a que se arrepienta. Una conciencia culpable posterior al arrepentimiento es la condena que no proviene de Dios. Hasta que no hayamos arreglado el asunto por medio de la fe en Dios, subraye por medio de la fe en Dios, ¿verdad? Hasta que no hayamos arreglado el asunto por medio de la fe en Dios, nuestras conciencias constituyen una invitación para el diablo. Solo Dios puede purificar una conciencia que se ha vuelto un terreno propicio para la acusación. Una conciencia limpia puede y debe ser recibida en el momento de nuestro arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Qué debe ser recibido o recibida en el momento de nuestro arrepentimiento? Una conciencia limpia, dice, puede y debe ser recibida en el momento de nuestro arrepentimiento. Pero con frecuencia, ¿por qué no pasa eso, no? Y se menciona aquí como una posibilidad, que una conciencia limpia puede y debe ser recibida en el momento en que nos arrepentimos. Pero ¿por qué no pasa esto? Con frecuencia, dice, pero con frecuencia nuestra incredulidad no reconocida impide que la recibamos. Con frecuencia nuestra incredulidad no reconocida impide que la recibamos. Es que podemos decir que sí creemos, pero no estamos creyendo realmente. Entonces es una incredulidad que debe ser confrontada para que sea una incredulidad que la podamos reconocer. No hemos estado creyendo. El no redimido puede sufrir de una conciencia culpable que con frecuencia puede ser la obra del Espíritu Santo, como ya dijimos, para llevarlo al arrepentimiento y la salvación. Y este sufrimiento en la persona no arrepentida no tiene remedio real y duradero sin Cristo. Gloria a Dios. El único remedio, el remedio real y duradero, lo da Cristo para el no arrepentido que está sufriendo con una conciencia culpable, ¿no? Ahora, el que no se ha arrepentido, está sufriendo con una conciencia culpable, de alguna forma puede tratar de remediar eso, ¿no? Pero dice, no tiene remedio real y duradero fuera de Cristo. Por otro lado, los perdidos no son los únicos que pueden sobrevivir con conciencias adoloridas. Los creyentes que voluntariamente andan en rebelión también pueden tener una conciencia culpable. Creyentes que voluntariamente andan en rebelión pueden tener una conciencia culpable.
Y de manera similar, creyentes con sincera fidelidad a Cristo, que en un momento fueron seducidos para caer en una infidelidad, enfrentan la angustia y tormento de una conciencia culpable, hasta que no permitan que Dios lo libere de una conciencia culpable. Son objetos de una tortura indecible. Ahora bien, con mucha frecuencia, nuestra falta de cooperación con Dios para terminar lo que Él ha comenzado, nos hace cooperar sin saberlo con el enemigo de nuestras almas. ¿Con quién debemos cooperar? Con Dios, para terminar lo que Él ha comenzado. Todos los que permanecen perdidos sin arrepentirse tendrán una eternidad de tormento. La condenación es un lugar de tormento para los que no se arrepintieron, permanecieron siempre perdidos. En cuanto a los creyentes, Satanás sabe que el único tormento que usted y yo recibiremos es el que nos hace sentir en esta tierra, ¿no? Porque no hay condenación para los hijos de Dios. Pero Satanás sabe que el único tormento que usted y yo recibiremos de él es el que nos hace sufrir en esta tierra. Y este estudio tiene que ver precisamente para evitar este tormento, teniendo conciencias limpias. Bien, no tenemos por qué cooperar con el enemigo, pero sí tenemos que cooperar con Dios. Tenemos que cooperar con Dios si nuestras conciencias se van a liberar del tormento. Por esto queremos estudiar la conciencia desde una perspectiva bíblica y descubrir cómo puede realmente y de forma perdurable ser limpiada. ¿Estamos? ¿Qué vamos a estudiar? Desde una perspectiva bíblica, la conciencia, y descubrir cómo puede realmente y de forma perdurable ser limpiada. ¿Por dónde empezamos? La palabra griega para conciencia en el texto bíblico es eso mismo, Sundeiesis es la palabra griega en el texto bíblico para la palabra conciencia. Sundeiesis, definida esta palabra como ser testigo para uno mismo. Es la definición de conciencia de esta palabra griega que se usa para nombrarla, sundeiesis, definida como ser testigo para uno mismo. O sea, la conciencia definida como alguien que es un testigo de uno mismo, de lo que uno mismo está haciendo. Por ahí puede ser que usted ha escuchado la expresión, ¿verdad? Testigo es tu conciencia. Y es cierto, ¿verdad? Ya. No sé si el dicho ha considerado la palabra griega o no, pero la palabra griega sundeiesis para conciencia, habla de la conciencia operando como un testigo para uno mismo. La propia conciencia de uno apareciendo como testigo. Esta definición denota una conciencia viviente que da testimonio interno ante la conducta propia de cada uno en un sentido moral. ¿Estamos? Y entonces todos tenemos esa conciencia, ¿no? ¿La has escuchado? Hiciste mal. Regrésate. ¿Verdad? Es un testigo
esa voz interna, una conciencia viviente que da testimonio internamente de nuestra conducta en un sentido moral, si estuvo bien, si estuvo mal. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestro defensor ante Dios, el juez justo. ¿Cuántos tienen un abogado como Cristo? Gloria a Dios. Cristo es nuestro defensor ante Dios, el juez justo. ¿Quién es nuestro defensor? Cristo. Hace un tiempo estuve en Panamá y en una conferencia, invitados, bueno, tuvimos el privilegio de ir con mi esposa. Unos pastores amigos nos invitaron, nos pagaron el vuelo, nos atendieron como grandes, ¿no? Pero el punto es que uno de los conferencistas, es un hombre de Dios, un gran evangelista, el pastor David Greco del Ministerio Cielos Abiertos. Él participó en esa convención, nosotros estuvimos escuchando ese tiempo ser edificados. Y la noche cuando él participó, ¿verdad? Por lo general usted entrega el mensaje o una conferencia y luego hace un llamado. Pero él hizo al revés, ¿no? Él primero tomó un tiempo para llamar a las personas a recibir a Cristo y luego después empezó a predicar. ¿Qué le parece? Y el llamado de él fue muy sencillo. Él dijo, miren, todos hemos pecado. ¿No? Y dice, todos aquí estaríamos avergonzados. Todos estaríamos avergonzados si en una pantalla se pudiera proyectar las cosas que hemos hecho. Mejor nos iríamos. Y entonces decía, todos hemos pecado. Y viene la hora cuando todos vamos a tener que dar cuentas, comparecer ante Dios, el juez justo. Todos vamos a tener que responder. Y entonces él decía, mire, y como todos hemos hecho lo malo, déjeme decirle, él decía, usted está en una situación bien delicada ante Dios el juez si no tiene quien lo defienda. En ese día, cuando Dios sea el juez de todos, usted necesita a alguien que lo defienda. Y el único que lo puede defender es Cristo. Y entonces decía, usted necesita recibir a Cristo como su abogado, creer en Él como su Salvador. Entonces decía, ¿sabe cómo funciona la defensa de Cristo? Cuando los libros se abran y todas las cosas están escritas, ¿verdad? Marta, Luis, Francisco, Yolanda, tal día y tal hora, mira nomás a dónde fue, los insultos que dijo, lo que robó, bueno, todo está escrito. Y entonces decía en la conferencia esa noche, y cuando de los creyentes se abre el libro, ¿verdad? Ahí va a estar Cristo para los que le recibieron, para los que creyeron en Él. Como abogado, decía el pastor David Greco, diciéndole a Dios el Padre, sí, es cierto, ahí están todos esos pecados, esas cosas malas, pero dice, Él va a mostrar al Padre sus manos, sus cicatrices, su costado herido, va a decir, Padre, es cierto,
pero Él creyó en mí. Él se apropió de lo que yo hice por Él. Yo pagué por Él en la cruz. Y entonces, luego el predicador hizo un llamado, ¿no? ¿Cuántos quieren tener este abogado ese día que lo defienda? Levante su mano, quiero orar para usted. Hoy ya se entregaron a Cristo. Todos queremos tener ese abogado, ¿verdad? Y de eso se habla las notas, ¿verdad? Cristo es nuestro defensor ante Dios el juez. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo no solo actúa como nuestro abogado, Él también presenta el tema legal más glorioso del universo. Declara que todo castigo y deuda por nuestros crímenes ya ha sido pagado. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Él pagó ya por nuestra deuda. Gloria a Dios. Colosenses 2, 13, 14. Pablo hace una referencia a esto. Dice en Colosenses capítulo 2, el verso 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿cuántos pecados? Perdonando todos los pecados. Diga todos. Y note el verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. Él pagó por todos los que creen en Él. Bendito sea el Señor. Ahora, usted y yo sabemos que con frecuencia seguimos sufriendo por una conciencia culpable, aún después del arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y vale y escribí a propósito arrepentimiento sincero, porque a veces hay unos que no se arrepienten, ¿verdad? No, o sea, se arrepienten, pero no es un arrepentimiento sincero. Y tampoco sirve un arrepentimiento que no es sincero arrepentimiento. Una forma de saber si una persona realmente es sincero al arrepentirse es una persona que admite su culpa y no está dando justificaciones. Pero cuando una persona dice sí, dice mal, pero empieza a tratar de justificar lo que ha hecho. Sí, pero es que él... No, ahí ya no hay arrepentimiento. Ya han dicho los teólogos con razón. Donde hay justificación, no hay arrepentimiento. La persona que realmente se arrepiente no trata de justificar lo que ha hecho. No, asume su culpa y dice, yo fallé, hice lo malo. Por eso, a propósito, está en sus notas, ¿no? Con frecuencia seguimos sufriendo por una conciencia culpable, aún después del arrepentimiento sincero. Entonces, ahí está la pregunta, ¿qué está mal? Si yo me he arrepentido sinceramente, de todo corazón, puede ser que usted hasta llorado, confesando su pecado. ¿Qué está mal? El cuerpo de Cristo sufre de una conciencia culpable, muchos, aún después de un arrepentimiento sincero, por la incredulidad. Con frecuencia no aceptamos ni creemos la obra completa de la redención de Dios. Aún nuestra propia conciencia se atreve a aparecer como un testigo para la fiscalía, o sea, para acusar, no para la defensa. ¿Cuál es el problema? Usted lo escribió, la incredulidad. Ahora, uno de los nombres más tremendos que se le ha dado a la conciencia es grabación. Grabación, como en una grabadora, ¿no? La conciencia es como una grabación.
Y esto tiene mucho sentido para cualquiera que conozca la agonía de una mente rebobinando y reproduciendo, rebobinando y reproduciendo, rebobinando y reproduciendo de manera insensata un mal recuerdo de algo malo cometido. ¡Qué tormento! ¿Le ha pasado? ¿Cómo se siente por tener una conciencia que ahí está reproduciendo una escena de tormento? No le ha pasado, ¿verdad? Solamente a mí me ha pasado. Y ahí está el recuerdo, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo fue que lo pude hacer? Pero, entonces, y usted a veces, claro, pero no se puede. A mí me ha pasado a veces uno dice, pero, ¿cómo lo hice? O sea, si pudiera retroceder el tiempo, actuaría de otra forma. Haría lo que debía haber hecho y no haría lo que no debía haber hecho. Pero a veces ahí está el recuerdo. Y ese es otro nombre que se le da a la conciencia, es como una grabación ahí, incesante, el recuerdo de algo malo cometido. Algunos de nosotros, dice, seguimos albergando una culpa tan antigua. Hay una solución para eso. Gloria a Dios. Descubriremos esa cura luego de que recopilemos hechos vitales ofrecidos por las Escrituras sobre el tema de la conciencia. O sea, hay solución para esas culpas antiguas que aún están ahí como perseverando en la conciencia, albergadas allí. Pero dice que hay que recopilar lo que dice la palabra de Dios sobre la conciencia para poder encontrar la solución. La palabra de Dios nos da por lo menos 5 hechos acerca de la conciencia. ¿Estamos? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice sobre la conciencia. Porque queremos tener una conciencia libre, una conciencia libre. 5 hechos acerca de la conciencia. Escudriñando las Escrituras para esas culpas antiguas que aún están en la conciencia puedan quedar atrás. Primero, 5 hechos de la conciencia que se encuentran en la palabra. Las personas con un pasado culpable pueden gozar de una limpia conciencia. Eso es lo primero, no lo digo yo, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso consideramos. Las personas con un pasado culpable pueden gozar de una limpia conciencia. Dice, aleluya, que quiere decir alabado sea el Señor. Se recuerda el mensaje del domingo, ¿verdad? Espero que lo bendiga saber que la persona que Dios eligió para decir más que nadie acerca de la conciencia en toda la Biblia es el apóstol Pablo. En todo el Nuevo Testamento no hay otra persona que tenga más fundamentos para sentir culpa. El mismo Pablo admite que celosamente persiguió a los cristianos, haciendo que los encarcelara. Él mismo los arrastraba, hizo incluso que los matara. Y Pablo lo admite con pesar. Por eso él se llama a sí mismo el menor de los apóstoles. Porque él por lo que había pasado. Él se llama a sí mismo el menor de los apóstoles y el principal de los pecadores. ¿Ah? ¿Cómo se llama Pablo? El principal de los pecadores.
A eso se refiere cuando Pablo dice, soy el primer pecador de todos. No se refiere a que en orden era el primero, no. ¿Quién fue el primer pecador? Adán y Eva. Pero cuando Pablo dice que él era el primer pecador, tiene otro énfasis. No se refiere al orden, sino a que él era el principal de los pecadores. Entonces Pablo decía, yo voy a la cabeza por todo lo que he hecho. Y sin embargo, Dios había purificado por completo su conciencia. Y Él puede limpiar cualquiera de las nuestras. Gloria a Dios. Sin importar cuán terribles sean los pecados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el primer hecho que destaca la Biblia sobre la conciencia. Lo experimentó el apóstol Pablo, que admitía su gran culpa. Las personas con un pasado culpable pueden gozar de una limpia conciencia. Segundo, el segundo hecho en las Escrituras sobre la conciencia. Las buenas obras, ¿qué no pueden hacer las buenas obras? Las buenas obras no pueden lograr una conciencia limpia. La cita que está ahí es Hebreos 9:9. Y la pregunta es, según Hebreos 9:9, ¿qué no puede limpiar la conciencia? Según esta cita de Hebreos 9:9. Y ahí está la raya, la línea para la respuesta. ¿Qué no puede limpiar la conciencia según Hebreos 9:9? Claro, ahí está claro. Las ofrendas que se puedan hacer, los sacrificios, ¿verdad? Dice este pasaje, el autor de Hebreos, el verso 9 del capítulo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Las buenas obras no pueden lograr una conciencia limpia. Podemos ofrecer talento, tiempo, dinero y hacer sacrificios increíbles, pero aún así no podremos limpiar nuestra conciencia. Y claro, a veces hay personas que tratan de calmar su conciencia de alguna forma y tratan de hacer buenas cosas. No sé, no podemos juzgar, pero a veces muchas obras filantrópicas, ¿verdad? Se da mucho, se apoya aquí, se hace el otro. A veces hay personas que están tratando con buenas obras calmar una conciencia culpable, pero aún así no podemos limpiar nuestra conciencia haciendo buenas obras. No sé por qué yo me acordé de un joven misionero llamado Marcos. Era alto y yo creo que tenía unos 7 años. Oiga, y me hizo caer, ¿no? Y me caí tan fuerte que se me hizo un chichón aquí. Era un bolondrón aquí del golpe. Claro, un niño de 7 años, yo lloraba. No, de lo que recuerdo era que alguien puso una llora. En ese tiempo había el súper todavía. Cogió una llora y bueno, esa era la forma como para tratar de que esa masa que se había todo inflamado y hinchado, como que se tratara de disminuirse, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que pasó? Como eso fue en la mañana, ese accidente. Bueno, la culpa fue de él. Yo no creo que fue intencional, pero la culpa fue de él. Y en la tarde este joven
volvió a la casa trayendo unos juguetitos y unos carritos. Y hasta ahora yo me recuerdo, digo, de alguna forma él estaba tratando de aliviar el chichón, lo que me había hecho, ¿verdad? En algo puede ilustrar de que a veces nos podemos sentir culpables por algo y tratamos de hacer de alguna forma, con alguna obra, tratar de calmar ese sentimiento de culpa o la conciencia. Tratar de ganar nuestro derecho a ser perdonados constituye solamente obras muertas. Vamos a descubrir, porque hacia allá vamos a descubrir que todo lo que podemos hacer para garantizarnos una conciencia limpia, todo lo que podemos hacer es recibir la obra que Dios ya ha hecho. Tercero, el tercer hecho sobre la conciencia que revela la Escritura. El Espíritu Santo obra con la conciencia del creyente. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo fue confirmada su conciencia? En Romanos 9, verso 1 y 2. En este punto tercero, el Espíritu Santo obra con la conciencia del creyente. Romanos 9, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Claro, bueno, la pregunta aquí dice, según este pasaje de Romanos, ¿cómo fue confirmada la conciencia de Pablo? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La conciencia de Pablo fue confirmada en conjunto con el Espíritu Santo. Y él dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Una conciencia que fue confirmada conjuntamente con el Espíritu de Dios. Si bien la conciencia del creyente y el Espíritu Santo no son lo mismo, ¿verdad? Una cosa es la conciencia y otra cosa es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo obra con la conciencia. La conciencia, el Espíritu Santo no son lo mismo. Y estamos enfatizando que el Espíritu Santo obra con la conciencia. Dios desea que seamos lo bastante sanos espiritualmente a través de la fe. Gloria a Dios. ¿Lo puso? Dios desea que seamos lo bastante sanos espiritualmente a través de la fe, para tener una conciencia que interprete de forma correcta la obra del Espíritu Santo. Una conciencia que sigue siendo culpable luego del arrepentimiento sincero puede ser la manera en que el Espíritu Santo nos diga que no hemos permitido ni creído que Dios completaría su obra deseada en nosotros. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué desea Dios? Que seamos sanos espiritualmente a través de la fe. Gloria a Dios. Mire, por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios, ¿no? Porque si vamos a ser sanos espiritualmente, y eso tiene que ver con la conciencia, de tener conciencia limpia, dice, sanos espiritualmente a través de la fe.
O sea, tenemos que conocer la palabra y tenemos que creer la palabra. Hay muchos creyentes que espiritualmente no están sanos, no tanto porque no saben la palabra, pero realmente no la han creído. Si vamos a estar sanos espiritualmente, no basta solamente con conocer la palabra, tenemos que creer todo lo que la palabra de Dios dice. Eso contribuye a una sanidad, a estar sanos en lo espiritual. Cuando usted conoce la palabra, pero esto sí lo cree, esto no lo cree, dice, ¿será? Entonces, por allí no va el ser sanos en lo espiritual. Dios desea que seamos lo bastante sanos espiritualmente a través de la fe. Cuarto hecho sobre la conciencia. La conciencia es un indicador, no un transformador. ¿Qué es la conciencia? Un indicador, no un transformador. Por sí misma, la conciencia no tiene el poder para cambiarnos. Por sí misma, la conciencia no cambia nada. Por eso es que la conciencia actúa en conjunto con el Espíritu Santo. Ese sí cambia y transforma las vidas. La conciencia es un indicador, no un transformador. No tiene el poder para cambiarnos. De hecho, ahí está en su nota, sin someternos a la autoridad y señorío del Espíritu Santo, con frecuencia la conciencia no sirve más que para condenarnos y conducirnos por el camino equivocado. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Por eso, como la conciencia no tiene el poder para cambiarnos, es solo un indicador, debemos someternos juntamente con la conciencia, ¿a quién? A la autoridad y al señorío del Espíritu Santo. Entonces, actúan en conjunto, ¿no? La conciencia señalando algo y entonces el Espíritu de Dios complementando ese señalamiento. Y si uno se somete a la dirección del Espíritu, entonces va a haber una transformación y un cambio, siguiendo la autoridad y el señorío del Espíritu de Dios. Si quiere puede poner la cita de Proverbios 28:17, ¿verdad? Cuando dice que la conciencia, sin someternos a la autoridad y al señorío del Espíritu Santo, si solamente dejamos que la conciencia nos esté indicando lo que está mal y lo que está mal, es un indicador. Con frecuencia la conciencia así no sirve más que para condenarnos y conducirnos por el camino equivocado. Y Proverbios 28:17 dice que el hombre cargado de la sangre de alguno, ¿verdad?, huirá ¿hasta dónde? Hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. ¿Y cuántos hay que han buscado la muerte bajo el peso de una conciencia? Porque la conciencia, ¿qué faltó? El Espíritu Santo, someterse a la autoridad y señorío del Espíritu de Dios. Deben obrar en conjunto. La conciencia es solo un indicador, no un transformador. Ahora dice, el Espíritu de Dios, subraya esto, hermano. Si no ha subrayado nada, subraya esto, ¿verdad? El Espíritu de Dios libera en nosotros sus riquezas mediante la palabra de Dios. Y es el único que puede transformar por completo nuestra vida defectuosa. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo libera en nosotros su riqueza mediante la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Es el único que puede transformar por completo nuestra vida defectuosa. Y no solo manifiesta su abundante poder para que nos demos cuenta de lo que es correcto, sino también para que podamos hacerlo. Quinto, la conciencia puede ser cauterizada.
Y dice, este hecho bíblico, la conciencia puede ser cauterizada, debe asustarnos mucho. Asustarnos mucho. El saber que la Biblia dice, revela este hecho de que hay conciencias cauterizadas, quemadas. Ya. O sea, si usted ha escuchado el dicho, ¿no? Este no tiene conciencia. Y es cierto. En muchas personas la conciencia ya está cauterizada, quemada. Es como que si no la tuviera. Y la Biblia así lo revela, ¿no? En 1 de Timoteo 4:2, 1 de Timoteo 4:2, habla de los que tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Y este hecho, conciencia cauterizada, debe asustarnos, debemos ser advertidos. Algo anda terriblemente mal si seguimos en el pecado y la hipocresía sin una conciencia culpable. ¿Qué está terriblemente mal? Cuando seguimos en el pecado y la hipocresía sin una conciencia culpable. ¿Y cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Y está que se hunde. Algo está mal, terriblemente mal, dice, si seguimos en el pecado, la hipocresía, sin una conciencia culpable. Y está entre signo de admiración. Queremos sentir dolor por nuestros pecados. Esto es lo normal. Sentir pesar, dolor por nuestros pecados. El dolor que conduce al arrepentimiento es la forma en que el Espíritu Santo da testimonio de que pertenecemos a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que da testimonio de que pertenecemos a Dios? ¿Ah? ¿De que somos hijos de Dios? Gloria a Dios. Yo sé que es algo desagradable y todo, pero sentirse miserable, sentir dolor cuando pecamos, es lo que da testimonio de que nos sentimos así, porque realmente somos hijos de Dios y tenemos la simiente de Dios en nosotros, y entonces no podemos pecar, no podemos estar practicando el pecado porque somos hijos de Dios. Ahora, la persona que peca y peca y no tiene problema con su conciencia, sin una conciencia culpable y sigue pecando, dice, si no lo tiene, el Espíritu de Dios puede que no esté morando en usted y tal vez no sea salvo. ¿Y quién dice esto? La palabra de Dios, ¿no? Peca y peca y peca y sigue tranquilo. Y entre comillas dice, sí, yo soy creyente. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? ¿No? Entonces dice el apóstol Juan, los nacidos de Dios no pueden practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y no pueden pecar, no pueden practicar el pecado porque es nacido. Entonces, si alguien que se dice que tiene, que asiste a la iglesia, porque está llevando una vida practicando el pecado y una conciencia muy tranquila, entonces dice, pregúntese, ¿verdad? Puede que no esté morando en usted el Espíritu de Dios y tal vez no sea salvo. Por eso, 2 de Corintios 13:5 nos alienta a hacer algo. ¿Qué nos alienta a hacer 2 de Corintios 13:5? Gracias por la cita. ¿Qué nos alienta a hacer? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Examinarnos. Si sabemos que estamos en la fe, ¿no? ¿Estamos en la fe? Pero comenzamos a advertir que nuestra conciencia parece ser más insensible cuando pecamos y no nos arrepentimos. De alguna manera nos hemos distanciado de Dios y nos estamos arriesgando al desastre. Si este es su caso, dice, clame al Señor con todas sus fuerzas y pídale que le muestre que anda mal. Busque un consejo piadoso y la plenitud del Espíritu que trae el dolor que lleva al arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Eres tú nuestro abogado ante Dios, el juez de todos. Y esto es una verdad, Señor, que la debemos creer. Jesús, nuestro abogado, y también el que ha cancelado todos nuestros pecados, los ha perdonado con su muerte en la cruz. Ayúdanos en el desafío y gracias por tu palabra en el propósito de que procuremos tener una conciencia sin ofensa, sin acusación, delante de Dios y delante de los hombres. También te agradecemos, Señor, esta noche. Ahora el tiempo cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Gracias, Señor. Has prometido bendición sobre nuestras finanzas, trabajos, al diezmar, al ofrendar. Y una vez más lo hacemos en esta noche, creyendo, con gratitud, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.